Bien, otro cuento que podemos utilizar. La serpiente blanca. Hace ya mucho tiempo vivía un rey cuya sabiduría era famosa en todo el país. Nada le era desconocido y parecía como si las noticias de las cosas más secretas le fueran transmitidas por el aire. Sin embargo, tenía una extraña costumbre. Todos los días, cuando le habían recogido a la mesa y no había nadie ya presente, tenía que traerle un fiel servidor una fuente. La fuente estaba tapada y el mismo criado no sabía lo que contenía y tampoco lo sabía nadie. Pues el rey no la destapaba y no comía de ella hasta que estaba completamente solo. Esto duró largo tiempo, pero un día, al servidor que se llevaba todos los días la fuente le entró tal curiosidad que no pudo resistir y llevó la fuente a su cuarto. Cuando hubo cerrado la puerta cuidadosamente, levantó la tapadera y vio que había una serpiente blanca. Ante su vista no pudo reprimir las ganas de probarla. Cortó con un cachito de ella y se la metió en la boca. Apenas había rozado sus labios cuando oyó ante su ventana un singular cuchicheo de finas voces. Fue a escuchar y entonces se dio cuenta de que eran gorriones conversando entre ellos, y se contaban todo lo que habían visto en el campo y en el bosque. Haber probado la serpiente le había dado poder para entender el lenguaje de los animales. Entonces sucedió que precisamente ese día se le había perdido a la reina su mejor anillo y cayó sobre el fiel sirviente, que tenía acceso por doquier, la sospecha de que lo había robado. El rey lo mandó a venir a su presencia y le amenazó con bruscos improperios. Si al día siguiente no le revelaba al autor el autor del hecho, se consideraría que había sido él y sería juzgado. No sirvió de nada que asegurase su inocencia y fue despedido sin mejores nuevas. Movido por la intranquilidad y el miedo, se fue al patio a meditar cómo podía salir de tan mala situación. Allí estaban los patos, reposando en unas tranquilas aguas. Se alisaban las plumas y mantenían una conversación confidencial. El servidor se detuvo y escuchó atentamente. Se estaban contando por dónde habían estado paseando aquella mañana y el buen pasto que habían encontrado. A eso dijo uno malhumorado: tengo el estómago pesado. En mi precipitación me he tragado un anillo que estaba debajo de la ventana de la reina. A continuación lo agarró rápidamente el sirviente por el cuello y lo llevó a la cocina y le dijo al cocinero: degüéllalo. Ya está muy bien alimentado. Sí, dijo el cocinero, y lo pesó en la mano. No ha ahorrado el menor esfuerzo para cebarse y ha esperado mucho tiempo para ser asado. Le cortó el cuello y cuando lo limpiaron se encontró el anillo de la reina en su estómago. Así pudo el sirviente demostrar fácilmente al rey su inocencia y, ya que éste quería reparar la injusticia, le permitió que pidiera una gracia y le prometió el mayor puesto de honor que quisiera en su corte. El sirviente rechazó todos los honores y pidió solamente un caballo y dinero para viajar, ya que tenía ganas de ver el mundo y andar durante algún tiempo de un lado a otro. Cuando le fue satisfecho su deseo, se puso en camino y llegó un día a un estanque, donde vio tres peces que se habían quedado prisioneros en un junco y luchaban por respirar. Aunque se dice que los peces son mudos, él oyó sus lamentaciones de que tenían que morir de manera tan lamentable. Como tenía un corazón compasivo, se bajó del caballo y los echó de nuevo al agua. Se agitaron llenos de alegría, asomaron la cabeza afuera y le gritaron: nos acordaremos de ti y te recompensaremos por habernos salvado. Siguió cabalgando y al rato le pareció como si oyera en la arena a sus pies una voz. Escuchó y oyó cómo el rey de las hormigas se lamentaba: si los hombres permanecieran lejos de nosotros con sus torpes animales, ahora va y el estúpido caballo pisotea con sus cascos a mi gente, sin compasión. Él se apartó a un camino lateral y el rey de las hormigas le gritó: nos acordaremos de ti y te lo recompensaremos. El camino le condujo a un bosque y allí vio a una pareja de cuervos, marido y mujer, que estaban junto a su nido y arrojaban a sus crías fuera de él. Fuera de aquí, pícaros de la horca.
Gritaban: nosotros ya no podemos alimentaros, ya sois lo suficientemente crecidos y podéis alimentaros por vosotros mismos. Las pobres crías estaban en el suelo, aleteando y batiendo las alas mientras gritaban: nosotros, crías indefensas, ¿cómo vamos a alimentarnos si no sabemos ni siquiera volar? Lo único que nos queda es morirnos de hambre aquí. Lo único que nos queda es morirnos de hambre aquí. A esto el bondadoso joven se apió del caballo, lo mató con su espada y se lo dejó como alimento a los cuervos. Estos llegaron dando asaltos, se saciaron y gritaron: nos acordaremos de ti y te lo recompensaremos. Ahora tuvo que utilizar sus piernas y cuando ya hubo andado mucho, llegó a una gran ciudad. Había mucho jaleo y muchísima gente en las calles. Y llegó uno Y llegó uno a caballo e hizo público que la hija del rey buscaba esposo, pero el que quisiera cortejarla tenía que llevar a cabo una difícil tarea, y si no conseguía que le saliera felizmente pagaría con la vida. Muchos lo habían intentado anteriormente y habían puesto en vano su vida en juego. El joven cuando vio a la hija del rey se quedó tan prendado de su belleza que olvidó todo riesgo. Se presentó ante el rey y la pretendió. Rápidamente fue llevado al mar y ante sus ojos lanzaron un anillo de oro. Entonces el rey le exigió que sacara el anillo de la profundidad de los mares y añadió: si vuelves a la superficie sin él, serás lanzado de nuevo hasta que perezcas bajo las olas. Todos sintieron lástima del hermoso joven y le dejaron solo, junto al mar. Estaba en la orilla y reflexionaba qué podía hacer. De pronto vio nadar a 3 peces en su dirección, que no eran sino los 3 a los que él les había salvado la vida. Él del miedo llevaba una concha en la boca que depositó en la playa a los pies del joven, y cuando ésta la levantó y la abrió, el anillo estaba en ella, el del medio. Lleno de gozo, se lo llevó al rey, esperando que le diera en recompensa lo prometido. La orgullosa hija del rey, sin embargo, cuando oyó que no era de su misma clase, le despreció y exigió que llevara a cabo una segunda tarea. Descendió al jardín y esparció ella misma 10 sacos llenos de mijo por el césped. Tienen que estar recogidos por la mañana antes de que salga el sol. El joven se sentó en el jardín meditando cómo sería posible llevar a cabo esta tarea, pero no pudo encontrar solución y estuvo allí esperando hasta que llegara la llegada del día para que lo condujeran a la muerte. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el jardín, vio los 10 sacos llenos, uno al lado del otro, y no faltaba ni un grano. El rey de las hormigas había venido con sus miles y miles de hormigas, y los agradecidos animales habían recolectado el mijo con gran laboriosidad y lo habían metido en los sacos. La hija del rey bajó ella misma al jardín y contempló con enorme asombro que el joven había llevado a cabo la tarea que le había encomendado, pero todavía no podía sojuzgar su orgulloso corazón y dijo: ha realizado las 2 tareas, pero no será mi esposo mientras no me traiga una manzana del árbol de la vida. El joven no sabía dónde estaba el árbol de la vida. Se puso en camino con intención de seguir andando mientras sus piernas lo resistiesen, pero no tenía la menor esperanza de encontrarlo. Después de haber peregrinado por 3 reinos, llegó por la noche a un bosque, se sentó debajo de un árbol y quiso dormir. Entonces oyó en las ramas un ruido y una manzana dorada cayó en su mano. Al mismo tiempo 3 cuervos descendieron hasta él, se posaron en su rodilla y dijeron: nosotros somos las 3 crías de cuervo que tú salvaste de morir de hambre. Cuando crecimos y oímos que buscabas la dorada manzana, fuimos volando a través del mar hasta los confines de la tierra y allí donde está el árbol de la vida, y he cogido la manzana para ti. Lleno de gozo emprendió el joven la vuelta y la llevó la manzana dorada a la hermosa hija del rey, que ya no tuvo la excusa alguna, y se dividieron la manzana de la vida y la comieron juntos. Entonces el corazón de ella se tornó lleno de amor y ambos alcanzaron la vejez viviendo felizmente sin contratiempos. Ahí hay otra historia. Vamos a ver otra de quizás de Edgar Allan Poe, 127, no, 104. Página 104. Entierro prematuro.
Vamos a ver qué tal buena es esta historia. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. El mero escritor romántico debe evitarlos si no desea ofender o desagradar. Solo se los usa con propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad lo santifican y lo sostienen. Nos entremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del paso del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de San Bartolomé o la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como invenciones nos inspirarían simple aversión. He mencionado algunos de los más destacadas y augustas calamidades que registran la historia, pero en ellas el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que del largo y horripilante catálogo de las miserias humanas podría haber elegido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. La verdadera desgracia, el infortunio por esencia es particular, no difuso. Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Ser enterrado vivo ya, que ha caído con mucha frecuencia nadie capaz de pensar lo negará. Los límites de que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefensos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterio principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Sin embargo, fuera de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso deben provocar naturalmente una y otra vez prematuros entierros. Fuera de esta consideración tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de estas inhumanaciones se llevan a cabo. Yo podría referir de inmediato, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados, uno de características muy notables y cuyas circunstancias quizás se conserven frescas todavía en la memoria de algunos de mis lectores. Aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y dilatada conmoción. Aquí comienza la historia. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído, sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos carecían de brillo. Faltaba el calor. Las pulsaciones habían cesado. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió la rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar y permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar este plazo, fue abierta para la recepción de un sarcófago. Qué espantoso choque aguardaba al marido cuando vio en persona la puerta.
Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja todavía puesta. Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había revivido 2 días después de su sepultura, que su lucha dentro del ataúd había provocado la caída de este desde el nicho y estante al suelo, y que al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba. Quizás se hubiera agotado, sin embargo, por evaporación. En el peldaño superior de la escalera que descendía a la espantosa cámara había un gran fragmento del ataúd, con el cual, según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó, quizás murió de puro terror, y al caer la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro y que se proyectaba hacia adentro. Allí quedó y así se pudrió, erecta, erguida. En el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el aserto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorie Lafourcade, una joven de ilustre familia rica y de gran belleza. Entre sus numerosos cortejantes se contaban Julien Bousset, un pobre literatur o periodista de París. Su talento y su afabilidad general lo habían señalado a la atención de la heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él, pero su orgullo de casta la decidió. Por último, al rechazarlo y a casarse con un tal Monseñor Renel, banquero y diplomático de cierta distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizás llegó a maltratarla de hecho. Después de pasar juntos algunos años desdichados, ella murió. Por lo menos, su estado semejaba tanto a la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada no en una bóveda, sino en una tumba común en su aldea natal. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba, a medianoche desentierra el ataúd, lo destapa, y al momento de desprender el cabello, lo detienen los ojos de la amada, que se abren. La mujer había sido enterrada viva, la vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que había equivocadamente tomado por la muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea. Empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos. Al fin ella revivió, reconoció a su Salvador, permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró toda su salud. Su corazón no era empedernido y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bousset. No olvidó más junto, no volvió más junto a su marido, ocultando su resurrección. Huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro Monseñor Renele reconoció efectivamente a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó, resolviendo que las peculiaridades o las peculiares circunstancias, junto con el largo lapso transcurrido, había abolido, no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino legalmente, la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito que algunos libreros americanos harían bien en traducir y editar, relata en uno de los últimos números un suceso muy penoso que presenta las características en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una contusión muy fuerte en la cabeza que enseguida le hizo perder el sentido. Tenía una ligera fractura en el cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio, pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave y por último
se le dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron con prisa indecorosa en uno de los cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. El domingo siguiente frecuentaban el cementerio como de costumbre numerosos visitantes cuando alrededor de mediodía se produjo un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, sintió claramente una conmoción en la tierra, como si alguien estuviera luchando debajo. Al principio nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia tuvieron al fin naturales efectos sobre la multitud. Algunos consiguieron de inmediato unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de estar muerto, pero aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en una furiosa lucha, estaba levantada parcialmente. Fue llevado después de algunas horas, fue llevado enseguida al hospital más cercano, donde se declaró vivo, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas reaccionó a sus amigos y con frases entrecortadas habló de sus angustias en el sepulcro. A través de su relato resultó claro que la víctima debía de haber conservado conciencia de la vida durante más de una hora después de la inhumación, hasta perder el sentido. La fosa había sido descuidadamente con tierra muy porosa, sin apisonarla, y así le llegó algo de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y trató a su vez de hacerse oír. El tumulto en el interior de la tierra, dijo, fue lo que pareció despertarlo de un profundo sueño, pero apenas despierto comprendió el espantoso horror de su estado. Este paciente, según se dice, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo, cuando sucumbió víctima del charlatanismo de la experimentación médica. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, donde su acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado durante 2 días. Esto ocurrió en 1831 y en el momento causó profunda sensación en todas partes, donde fue tema de conversación. El paciente Mr. Edward Stapleton había muerto aparentemente de fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que excitaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen post-mortem, pero estos se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia en tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cuerpo y disecarlo a su gusto o a gusto, en privado. Se hicieron fáciles arreglos con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y la tercera noche después de la inhumación, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en la sala operativa de un hospital privado. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la conveniencia de aplicar la batería. Se hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados sin nada peculiar en ningún sentido, salvo en una o dos ocasiones una apariencia de vida mayor que la ordinaria en la acción convulsiva. Era tarde. Estaba por amanecer y se juzgó oportuno al fin proceder de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiantes tenía especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en la aplicación de la batería a uno de los músculos pectorales. Después de practicar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto, miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras. El silabeo era claro. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. Por un momento todos quedaron paralizados de espanto, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque en síncope. Después de administrársele éter, revivió y recobró rápidamente la salud.
retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes se ocultó, sin embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo peligro de una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su arrobado asombro. La nota más espeluznante de este incidente se encuentra, sin embargo, en lo que afirma el mismo Mr. Stapleton. Declara que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo oscuro y confuso percibía lo que le estaba ocurriendo desde el momento en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. Estoy vivo, fueron las palabras incomprensibles que, después de reconocer la sala de disección, había intentado en su apuro proferir. Sería cosa fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo porque en realidad no nos hace falta para asentar el hecho de que se producen entierros prematuros. Al reflexionar en las muy raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de conocerlos, debemos admitir que han de ocurrir frecuentemente sin que lo sepamos. En realidad, cada vez que se ha removido con cierta extensión un cementerio por cualquier motivo, sin que aparecieran esqueletos en póstumas, que insinúan lo más horrible de las sospechas. Horrible, sí, la sospecha, pero más horrible el destino. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental. La intolerable opresión de los pulmones, la sofocante emanación de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. Estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba, la memoria de los amigos queridos, que volverían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperada es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón a un palpitante, a un grado de espanto e intolerable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra, no podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno, y por eso todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo. Interés que, sin embargo, en el sagrado espanto del tópico mismo depende justa y específicamente de nuestra creencia de la verdad, del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia, a falta de un nombre más definitivo, aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones y aún el diagnóstico real de esta enfermedad siguen siendo misteriosos. Su carácter evidente y manifiesto es de sobra conocido. Las variaciones parecen serlo especialmente de grado. A veces el paciente yace solo un día o un periodo aún más breve en una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan algunas huellas de calor. Una ligera coloración se demora en el centro de las mejillas. Y aplicando un espejo a los labios, podemos descubrir una torpe y desigual y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas y aún meses, mientras el examen más minucioso y la más rigurosa pruebas médicas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado del paciente y lo que concibimos como muerte absoluta. Muy a menudo los salva el del entierro prematuro sus amigos que lo sabían ya atacado de catalepsia y la consiguiente sospecha, pero sobre todo lo salva su apariencia incorrupta. La enfermedad avanza, por fortuna, gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a la inhumación. El desdichado cuyo primer ataque tuviera el carácter grave que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente depositado vivo en la tumba. Mi caso difería en características sin importancia de los mencionados en los libros de medicina. A veces sin ninguna causa aparente, me sumía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo,
y ese estado sin dolor, sin capacidad para moverme o para hablar o pensar, pero con una confusa conciencia letárgica de vida y de la presencia de aquellos que rodean mi lecho, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía, de improviso, el perfecto conocimiento. Otras veces el acceso era rápido, fulminante. Me sentía enfermo, aterrido, helado, con vértigo y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío, semanas enteras, y negro, silencioso, y de la nada se convertía en el universo. La total aniquilación no podía ser mayor. De esos últimos ataques despertaba, sin embargo, en la lenta degradación comparada con la instantaneidad del acceso. ¿Acaso como amanece el día para el mendigo sin casa y sin amigos, para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche de invierno? Así tan tardía, tan cansada, tan alegre, volvía a mí la luz del alma. Pero fuera de la tendencia al síncope, mi salud general parecía buena y no hubiera advertido que sufría tal enfermedad a menos que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse como provocada por ella. Al despertarme nunca podría recobrar de inmediato la posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante algunos minutos en un estado de extravío y perplejidad, pues las facultades mentales en general y la memoria en especial se hallaban en absoluta suspensión. En todos mis pensamientos no había sufrido físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en sueños de muerte y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero y la tortura de la mediación era excesiva. Durante la segunda era suprema, cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra. Entonces, presa de los más horrendos pensamientos, temblaba como los trémulos penachos de la carroza fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía soportar la vigilia, luchaba antes de conseguir consentir en dormirme, pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando al fin me hundía en el sueño, era solo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas, sobre el cual se cernía, con sus vastas negras alas tenebrosas, la única sepultura, la sepulcral idea. De las innumerables imágenes lúgubres que me oprimían en sueños, elijo para mi retrato una visión solitaria. Soñé que había caído en trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales. De pronto una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurró en mi oído: «Levántate». Me senté. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No podía traer a la memoria ni el periodo durante el cual había caído en trance, ni el lugar donde yacía ahora. Mientras parecía inmóvil, o permanecía inmóvil, intentando reunir mis pensamientos, en la fría mano se me aferró con fuerza la muñeca, sacudiéndomela con petulancia, mientras la voz farfullante decía de nuevo: «Levántate». ¿No te ordené que te levantaras? Y tú, pregunté: «¿Quién eres?». «No tengo nombre en las regiones donde habito», replicó la voz plañidera. «Fui un hombre y soy un demonio. Soy implacable, pero digno de lástima. Tú has de sentir que me estremezco, me rechinan los dientes mientras hablo, y sin embargo no es por el frío de la noche sin fin. Pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de esas grandes agonías. Estos espectáculos solo son más de lo que puedo soportar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestren las tumbas. ¿No es este el espectáculo de dolor? Contempla». Miré y la figura invisible que seguía aferrándose a la muñeca hizo abrir las tumbas de toda la humanidad, y de cada una salían las débiles irradiaciones fosfóricas de la putrefacción, de modo que pude ver en sus más recónditos escondrijos y el espectáculo de los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero ay, los verdaderos durmientes eran menos, entre muchos millones de aquellos que no dormían, y había una débil lucha, y había un triste desosiego general, y de las profundidades de los innumerosos
De los innúmeros pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados, y entre aquellos que parecían reposar tranquilos vi gran número que había cambiado en mayor o menor grado la rígida e incómoda posición en que habían sido originariamente sepultos, y la voz me dijo de nuevo mientras yo miraba: ¿No es acaso un lastimoso espectáculo? Pero antes de que hallara palabras para replicarle, la figura dejó de aferrarme la muñeca. Las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia mientras ellas brotaba un tumulto de gritos desesperados que repetía: ¿No es acaso, oh Dios, no es acaso un espectáculo lastimoso? Fantasías como esta se me presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia aún a mis horas de vigilia. Mis nervios se trastornaron, fui presa de perpetuo horror. Vacilaba en cabalgar, en caminar o en practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa. En realidad ya no me atrevía a confiar en mí mismo, fuera de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que, en uno de mis habituales ataques, me enterraran antes de que se determinara mi verdadero estado. Dudaba del cuidado, de la fidelidad de mis amigos más queridos. Me asustaba pensar que, en un trance más largo de lo acostumbrado, se convencieran de que no tenía remedio. Llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás se alegraran de considerar cualquier ataque muy prolongado como excusa suficiente para librarse de mí definitivamente. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía, por los juramentos más sagrados, que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que impidiese toda conservación. Y aun entonces mis terrores mortales no atendían a ninguna razón, no aceptaba consuelo. Comencé una serie de laboriosas precauciones. Entre otras cosas, mandé a rehacer de tal manera la bóveda familiar que era posible abrirla fácilmente desde el interior. La más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro. También estaba prevista la libre admisión de aire y luz y adecuados receptáculos para alimentos y agua al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba forrado con un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda, con el añadido de resortes ideados, de tal manera que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla. Además de todo esto, el techo de la tumba colgaba de una campana cuya soga estaba previsto, entraría por un agujero en el ataúd siendo atada a una de las manos del cadáver. Mas ay, ¿de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremas angustias de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como ya había ocurrido a menudo, en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente, con gradación de tortuga, se acercaba el alba gris pálida del día psíquico, un desasosiego aletargado, una sensación apática de dolor sordo, ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Después de un largo intervalo, un retintín en los oídos. Luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo comenzó en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera inquietud, durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego, otra breve zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un parpadeo, e inmediatamente después un choque eléctrico de terror mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón, y entonces el primer esfuerzo positivo por pensar, y entonces el primer intento de recordar, y entonces un éxito parcial y evanescente,
y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo que he padecido de catalepsia y entonces por fin, como si fuera la embestida de un océano, abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral siempre dominante. Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasía, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir el valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi destino. Y sin embargo algo en el corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce, solo la desesperación me apremió. Después de una larga duda y al levantar los pesados párpados, los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya. Supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales y sin embargo estaba oscuro, todo oscuro, con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de la montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo por gritar, me mostró que estaban atadas, como se hace habitualmente con los muertos. Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera, que algo similar a los costados me estrechaba. Hasta ese momento no me había atrevido a mover ninguno de los miembros, pero entonces levanté violentamente los brazos que estaban estirados, con las muñecas cruzadas. Golpearon una sustancia sólida, leñosa, que se extendía sobre mi cuerpo y a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no pude dudar de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Y entonces, a medio de mi infinita desgracia, vino dulcemente la esperanza como un querubín. Pues pensé en mis precauciones, me retorcí y ejecuté espasmódicos conatos para forzar la tapa. No se movía. Me palpé las muñecas en busca de la soga, no la encontré, y así la consoladora huyó para siempre. Y una desesperación aún más vehemente reinó triunfal, pues no podía menos que advertir la ausencia de las almohadillas que había preparado tan cuidadosamente, y entonces llegó de improviso a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible, no estaba en la bóveda. Había caído en trance fuera de mi casa, entre extraños. ¿Dónde? ¿Y cómo no podía recordarlo? Y ellos me habían enterrado como un perro, metido en un ataúd, como un cableteado y arrojado en lo profundo y para siempre de alguna tumba ordinaria anónima. Cuando esta horrible convicción se abrió paso en las más íntimas instancias de mi alma, luché una vez más por gritar y en este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje grito continuó, un alarido de agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea. Vamos, vamos, ¿qué es eso? Dijo una voz áspera en respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora? Dijo un segundo. Fuera de ahí, exclamó un tercero. Pero, ¿qué aulla? Pero, ¿por qué aúlla de esa manera, como si fuese un gato montés? Dijo un cuarto. Entonces unos individuos muy rústicos me sujetaron y me sacudieron sin ceremonias. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurría cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo me había internado en una expedición de caza, varias millas abajo a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa. Ups. La cabina. Ya. Anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el único abrigo disponible. Le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las dos únicas literas. No hace falta describir las literas de una chalupa a 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Su ancho era de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era precisamente la misma. Me resultó dificilísimo introducirme en ella. Sin embargo, dormí profundamente y toda mi visión
pues no era sueño ni pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, del giro habitual de mis pensamientos y de la dificultad a la cual he aludido de concentrar mis sentidos y especialmente de recobrar la memoria durante largo tiempo después de despertar de un sueño. Los hombres que me sacudieron en la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros, contratados para cargarla. De la carga misma procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado a la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Las torturas sufridas fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran espantosas, de un horror inconcebible, pero del mal procede el bien, porque su mismo exceso provocó que en mi espíritu una inevitable reacción. Mi alma adquirió vigor, adquirió temple. Viajé al extranjero, hice vigorosos ejercicios, respiré el aire libre del cielo, pensé en otros temas que la muerte. Dejé a un lado mis libros de la medicina, quemé a Buchan. No leí más pensamientos nocturnos ni grandilocuencias sobre cementerios ni cuentos de miedo como este. En poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales, y con ellas se desvanecieron los trastornos catalépticos de los cuales fueran, quizás, menos consecuencia que causa. Hay momentos que, aun para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno, pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. Ay, la torva legión de los terrores sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria, pero como los demonios en cuya compañía Afrasiab realizó su viaje por el Oxus deben dormir o nos devorarán. Debemos permitirles el sueño o pereceremos.